Muy buenas, después del Gran Premio de México, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Hacer un buen análisis de lo que nos dejó esa carrera de Fórmula 1 y esta vez lo vamos a centrar en dos aspectos. El primero, una pelea entre la parte de arriba de la tabla, es decir, Ferrari, Red Bull y Mercedes, y luego en la segunda parte vamos a hacer algo parecido, pero analizando la parte intermedia de la tabla, ¿no? Con el caso de Alpine, de McLaren y todo esto. Así que bueno, lo vamos a hacer como siempre con estos gráficos que tenéis disponible, tenéis un enlace en la descripción del vídeo y además los que queréis acceder a todos los, todos los gráficos de todos los grandes premios y demás, que sepáis que lo tenéis en Level Up Academy, ¿vale? Y desde vuestra cuenta tenéis un apartado que es F1 Insights, pues ahí tenéis el listado completo de todos los grandes premios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos como siempre el gráfico que nos sitúa un poquito cómo fue la carrera, con la distancia que separaba cada uno de los pilotos. Aquí tenemos todo el cambio de posiciones y demás, y lo que me quiero centrar yo son en estos 6 de arriba, que como veis, bastante monótono. Cuando se abre la ventana parada, pues sí que hay algunos cambios por aquí de posición y demás, pero poca cosa. Prácticamente calcados durante toda la carrera, y luego, bueno, si nos venimos aquí, que es un poco el resumen de cómo empieza y cómo termina la carrera, pues aquí vemos que efectivamente los 6 de siempre están aquí arriba, solo que los Ferrari fueron relegados detrás de los propios Mercedes y Pérez, haciendo un poco la separación entre los dos Mercedes, que no suele ser lo habitual, ¿no? Incluso a veces Pérez es la separación entre los dos Ferrari, pero es un poco al final que se cambiaron las tornas entre los Mercedes y los Ferrari. Entonces la idea es entender cómo es posible que se diese esto, por qué unos coches iban más rápido que otros, y si os fijáis aquí, pues bueno, se ve claramente cómo pues Verstappen pudo gestionar perfectamente toda la carrera. Aquí vemos, por ejemplo, que Hamilton estaba bastante cerca, 1.7, 1.6, 1.6 aquí, más o menos iba evolucionando, pero luego se alejó y cuando se quedó en algo más de 2 segundos, ahí Verstappen pudo gestionar perfectamente su ventaja. Luego tenemos el tema de las paradas, aquí un poquito más de lío, y luego si os fijáis, cuando Verstappen ya para y ya ha hecho todo el mundo su parada y demás, pues puede mantener su ventaja con Hamilton de 7 segundos y pico, 8 constantemente, incluso luego ya la grande todavía más. Está claro que para Verstappen no fue una carrera precisamente complicada, simplemente tuvo que gestionar su ritmo, y lo que nos sorprende sobre todo es el ritmo de los Ferrari, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí, podemos ver el ritmo que tuvo con cada uno de los neumáticos, cada uno de los pilotos, ¿no? Entonces, empezamos por el primer stint y si os fijáis aquí vemos a los dos Ferrari. Carlos en su primer stint desde la vuelta 1 hasta la 28, Leclerc de la 1 hasta la 27, es decir, Leclerc para una vuelta antes, y Carlos estaba haciendo un ritmo de 1.24.0, mientras que Leclerc está en 1.24.2. Bueno, 24.07 y 24.22, ¿no? Más o menos le separa una décima y media aproximadamente. Carlos más rápido que Leclerc. Bueno, son ritmos prácticamente calcados. Si tenemos en cuenta que Carlos tiene un poco más de aire limpio, esto puede afectar. En fin, prácticamente calcado el ritmo de los dos Ferrari, quizá un pequeño punto por delante Carlos, pero claro, en el primer stint que ellos hicieron con el blando, fijaos dónde estaban los dos Red Bull. Que lógicamente Ricciardo con el blando tuvo mejor ritmo, pero porque es su segundo stint, por eso vemos que pone 2 de 2, y entre la vuelta 45 y 69, ¿no? Tenemos que comparar el primero con el primero de cada uno. Verstappen estuvo entre la 1 y la 24, es decir, con más carga de combustible todavía, y estuvo rodando en 1.23.2 y Pérez en 1.23.4, es decir, Verstappen unas 2 décimas más rápido con 1.23.2, pero es que Sainz está aquí 1.24, o sea, estamos hablando de casi 8 décimas que separan el ritmo de Verstappen, que era el mejor Red Bull, con el mejor Ferrari, que era Carlos. ¿Qué pasa con los Mercedes? Pues no lo tenemos aquí porque no salieron con el blando, sino que salieron con el neumático medio. Y si los veis aquí, estamos 1.23.3, Russell 1.23.4, entonces son ritmos más parecidos a los de Pérez, un poquito más lento que los de Verstappen. Entonces al final se vio claramente que Mercedes tenía ese ritmo, y además con un neumático medio, que por una parte era mejor porque duraba más, entonces puedes mantener mejor el ritmo de una forma más constante, no se te van a disparar tanto los tiempos con el desgaste, pero también es verdad que en las primeras vueltas se nota que es un neumático más duro. Entonces, bueno, de una manera u otra podemos decir que se compensa, y dando esto por sentado, que también es verdad que es mucho suponer, o sea, podemos estar hablando que se puede modificar a lo mejor unas 2 décimas, pues bueno, está claro que Mercedes estaba un poquito por detrás de Verstappen, prácticamente a la par que Pérez, y bastante por delante de los dos Ferrari. Esto en el primer stint. ¿Qué pasa en el segundo stint? Pues que aquí vemos los 4 de siempre, los 2 Red Bull y los 2 Ferrari, pero porque el segundo stint de Mercedes fue con el neumático duro, que lo vemos por aquí. Otra vez, Verstappen por delante de Pérez y Pérez por delante de Carlos y Carlos por delante de Leclerc. Y las distancias que le separan, pues prácticamente las mismas. 22.4 en el caso de Verstappen, 22.6 en el caso de Pérez, es decir, esa décima y media, 2 décimas otra vez aparecen aquí, y de Pérez a Sainz, pues tenemos incluso medio segundo, unas 5 décimas, entonces es una distancia bastante grande. Y entre Carlos y Leclerc, pues prácticamente el mismo tiempo. Estamos hablando de media décima, de 5 centésimas. Entonces, bueno, es prácticamente el ritmo calcado otra vez. Entonces los dos Ferrari, los dos lo hicieron igual de bien, pero parece que el ritmo no daba más de sí. ¿Dónde están los Mercedes? Por 1.22.5 y 1.22.6. Otra vez
parecidos al ritmo de Pérez y un poquito por debajo del ritmo de Verstappen. Y podríamos pensar, bueno, pues a lo mejor es que Ferrari pues quería guardar mejor los neumáticos, quería tener menor degradación, pero es que eso se ve también claramente si analizamos el vuelta a vuelta, ¿no? Que lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Si queréis enredar vosotros con los gráficos, pues podéis poner todos los pilotos que queráis. Y si ponemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de Leclerc, en el primer stint pues se nota esa distancia, vemos que está constantemente por Leclerc 1.23.9, mientras que Verstappen 1.23.0 es decir, esas 8-9 décimas constantemente entre Verstappen y Leclerc. Y si os fijáis, desde esta vuelta hasta el final de su stint, Leclerc está constantemente subiendo sus tiempos. Y la degradación de Verstappen se demora quizá un par de vueltas más, 2-3 vueltas más, y a partir de ahí sí que empieza a degradar, pero prácticamente es la misma degradación en uno y en otro. Y luego con el neumático amarillo, si os fijáis aquí, pues sí que es constantemente unos tiempos más o menos iguales, es decir, no se ve una tendencia hacia arriba los tiempos, sino que quizá un poquito hacia abajo, pero a partir de aquí los tiempos del Leclerc empiezan a subir, mientras que los de Verstappen se mantienen. Es decir, encima el Ferrari tenía todavía más degradación, y si lo comparamos, por ejemplo, con el caso, vamos a quitar a Leclerc y ponemos a Hamilton, pues Hamilton tenía menos degradación incluso que Verstappen, porque si os fijáis aquí, prácticamente calcan tiempos, luego aquí Verstappen es un poquito más rápido y luego en las últimas vueltas es cuando el Mercedes de Hamilton es un poco más rápido que el de Verstappen, pero claro, porque lleva un neumático medio que evidentemente va a durar más. Luego aquí pues también se ve una tendencia prácticamente calcada entre Verstappen y Hamilton, pero Hamilton con el neumático duro y Verstappen con el neumático medio. Entonces aquí no es tan fácil comparar la degradación porque evidentemente el Mercedes tenía un neumático un poquito más duro. Entonces, bueno, no parece que sea tan grave la degradación en el Mercedes como era el caso de Ferrari, pero habría que ver qué hubiese pasado con una estrategia igual, es decir, saliendo con blando y luego poniendo el neumático medio. ¿Por qué se puede dar esa diferencia en la degradación? Pues nos venimos aquí al análisis de cada uno de los sectores y vais a ver, bueno, de la velocidad al final de cada uno de los sectores, y vais a ver claramente cómo el Ferrari tiene una configuración diferente. Si os fijáis en los kilómetros por hora de Verstappen, vemos que aquí está muy abajo, final del primer sector que se necesita velocidad punta, final del segundo está arriba, final del tercero está arriba, final de la trampa de velocidad, que es el punto de mayor velocidad del circuito, o de los de mayor velocidad del circuito, está aquí abajo. ¿Qué significa esto? Pues que Verstappen, aparte de que lógicamente no tuvo tanto rebufo, no pudo abrir DRS y todo eso, igual que el resto, porque iba primero, aunque bueno, cuando hay doblado sí que lo puedes hacer, pero se ve claramente como en los puntos de velocidad punta como tal, que puede ser trampa de velocidad, él está abajo, y como puede ser el final del primer sector, que no es la recta más larga, pero sí es un tramo de recta, está aquí abajo. Pero cuando lo que importa es la carga aerodinámica o el trabajo del chasis, está aquí arriba y aquí arriba. Por lo tanto, está claro que el Red Bull de Verstappen era capaz de generar más carga aerodinámica. Y eso no le dio un mejor, o sea, no solamente le dio un mejor ritmo, sino también una mayor gestión de los neumáticos, es decir, degradaba menos. Porque si os fijáis, los Ferrari pues están por aquí tirando arriba, aquí más bien por abajo perdidos, aquí también por la parte de abajo, aquí también. Es decir, aquí la sensación que da es que realmente el Ferrari no era capaz de generar la carga aerodinámica, que muchas veces se dice, bueno, esto es ya configuración de los reglajes, del setup, si quieres poner más carga, menos carga para la degradación, si quieres ir mejor en un sector, en otro, si quieres tener una configuración más de clasificación, más de carrera, todo ese tipo de cosas. Pero es que aquí no solo da la sensación de que Ferrari tenía menos carga aerodinámica porque ellos han querido, sino porque no eran capaces de generar más carga. Porque viendo esto, hombre, salta a la vista que evidentemente era mejor tener más carga aerodinámica, pero como dijimos en el análisis de los reglajes, sobre todo de este circuito, se necesitaba muchísima carga para generar un mínimo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos una altitud del circuito tan alta que la densidad era muy baja y por eso tú necesitabas una configuración aerodinámica muy agresiva. Para generar muchísima, no, realmente no generaba mucho downforce, pero lo necesitabas porque estaba a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, si tú pones el mismo reglaje, ¿no?, que es el ejemplo que poníamos allí en Singapur, que en México vas a generar mucha menos carga aerodinámica porque la densidad del aire es mucho más baja. Entonces, aquí necesitas un trabajo aerodinámico mucho más agresivo y quizá Red Bull sí que es capaz de hacerlo y Ferrari no. Y por eso incluso Mercedes, aunque quizá tenga una unidad de potencia no al alcance del Ferrari, sí que ha conseguido generar más carga aerodinámica y por eso ha estado por delante de Ferrari. Si os fijáis aquí, al final del primer sector, Hamilton está aquí cerca de Verstappen, al final del segundo está más o menos por la parte media, es decir, no tenía tanta velocidad en curva, como el Red Bull de Verstappen, que estaba aquí. Luego al final del tercer sector está más o menos por la mitad y en la trampa de velocidad está más bien abajo. Es decir, el Mercedes no tenía una configuración de mucha velocidad punta, que cuando tú no eres capaz de generar downforce, también tienes esa parte positiva de que tampoco vas a generar tanto drag. Pero aquí sí que te compensaba esa carga aerodinámica. Y parece que el Mercedes se quedó un poco a medio camino, porque no le vemos, por ejemplo, al final del segundo sector
arriba como Verstappen, sino que Hamilton está un poquito más abajo, pero tenía un coche más equilibrado. Es decir, Mercedes estaba en el punto medio, Red Bull estaba en el punto de generar mucha carga aerodinámica, por eso iba todavía mejor, aparte de que el coche por su rendimiento puro, tal y como sale o como llega al circuito, ya es mejor de base, y el Ferrari estaba en el otro extremo, es decir, más velocidad punta y mucha menos carga aerodinámica. Entonces, verlo tan en el otro extremo, a mí me da la sensación de que no es que quisieran poner poca carga aerodinámica, sino que no eran capaces de generar tanta carga aerodinámica en un circuito en el que la altitud es tan elevada y por supuesto la densidad del aire es tan baja. Que podréis pensar, ya solo por curiosidad, Russell es aquí va el más rápido, luego aquí también está bastante arriba, luego aquí también, y luego la trampa de velocidad está abajo, pero es que Russell puso el neumático blando al final, entonces eso, pues bueno, desvirtúa un poquito esto porque claro, en velocidad en curva vas a tener mucho más con un neumático blando al final de la vuelta. Y luego con esto también podemos pasar a la segunda parte del análisis, que es ver la parte media, no sobre todo el caso de Alpine, de McLaren y todos estos equipos. Si nos venimos aquí otra vez al ritmo por neumático, pues el que salta a la vista sin duda con el neumático blando es Ricciardo, que lo vemos aquí bastante más rápido que el segundo, que es Gasly, que tuvo una estrategia más o menos parecida. Lo que pasa es que Gasly para la vuelta 41, Ricciardo la 45, es decir, 4 vueltas de diferencia, pero Ricciardo está en 1.22.8 y Gasly en 1.23.1, es decir, son 3 décimas, es bastante diferencia como para compararlos, o sea, como para justificarlo en esas 4 vueltas de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, está claro que el Alfa Tauri estaba en un escalón por abajo, y lo que sí es interesante comparar, como decía, es el McLaren y el Alpine. Cuando salieron con el neumático medio Alonso y Ocon, pues Alonso está en 1.24, perdón, 3 casi 4, y Ocon en 1.24, 5 casi 6, es decir, 2 décimas de diferencia en prácticamente el mismo stint. Alonso lo alarga un poquito más, es verdad que tienes menos combustible, puedes aprovecharlo más, pero también tienes que guardar mejor los neumáticos, se va a notar más el desgaste al final del stint, entonces más o menos yo creo que se puede equiparar. Y como veis, pues Alonso 2 décimas más rápido que Ocon, y Ocon a su vez un poquito más rápido que Ricciardo, y Ricciardo un poquito más rápido que Norris, que esto es una tremenda noticia para McLaren, que por fin Ricciardo pues pueda tener un nivel al menos a la par de Norris, ¿no? Que esta temporada pues no ha sido precisamente lo que hemos visto. Entonces, bueno, Ricciardo 24.6 casi 7 y Norris 24.7, directamente es prácticamente calcado, pero Ricciardo alargando muchísimo más su stint. Para ver un poco la comparativa, nos venimos aquí al vuelta a vuelta, y si comparamos en primer lugar, bueno, vamos a comparar aquí a Ricciardo, que lo tenemos por aquí, y a Alonso, que lo tenemos aquí. Pues os fijáis en el primer stint, cuando los dos llevan el mismo neumático, el Alpine de Alonso era bastante más rápido. Si os fijáis aquí, porque es más o menos la distancia que lo solía separar, 24.4 Alonso, 24.8 Ricciardo, es decir, 4 décimas, se nota bastante. Y si comparamos a Ricciardo con Norris, que hemos visto que tiene unos ritmos prácticamente calcados, pues aquí bueno, de hecho, si nos venimos aquí al gráfico de McLaren directamente, se va a ver un poquito más claro, porque tenemos en turquesa, aquí por ejemplo se ve mejor, en turquesa tenemos a Ricciardo y en rojo tenemos a Norris, y como veis, pues bueno, Ricciardo aquí un poquito más rápido, luego aquí se invierte un poco, en fin, prácticamente calcado. Sí que podemos ver aquí que Norris consigue encadenar varias vueltas un poco más rápido que Ricciardo, luego aquí se vuelve a invertir un poquito, en fin, más o menos tenían el mismo ritmo, y esto, pues ya digo, es bastante buenas noticias. No podemos decir, bueno, Ricciardo se vio que era bastante más rápido que Norris, porque realmente, si os fijáis en esta línea, no se ve. De hecho, quien consigue encadenar varias vueltas más rápido aquí es Norris. Aquí también Ricciardo, pero no con tanta diferencia como aquí Norris. Entonces, bueno, prácticamente calcado los ritmos, y ya digo, eso al menos son buenas noticias para McLaren. Pero si lo comparamos con el Alpine, pues hombre, la diferencia yo creo que se ve bastante clara. De hecho, lo podemos comparar con Ocon, Ricciardo con Ocon, y aquí otra vez se ve a Ocon bastante más rápido. Por lo tanto, Alpine sigue siendo ese cuarto equipo por delante de McLaren, pero claro, los problemas de fiabilidad en este caso de Alonso pues hace que se condene, ¿no? Y bueno, de hecho, si queremos comparar también el caso de Alpine, comparando los tiempos de Ocon y Alonso, pues os fijáis aquí Alonso 24.3, que es la línea turquesa, y Ocon 24.7. Es decir, yo creo que se ve claramente que la línea turquesa de Alonso siempre está por debajo de la roja de Ocon. No es como el caso de McLaren, que más o menos se iban mezclando. Entonces, bueno, aquí se vio claramente que Alonso era más rápido. Luego con el neumático duro, pues si os fijáis, Alonso pues hace un ritmo más o menos bueno con ese neumático blanco. Aquí pegó, digamos que como un acelerón en sus tiempos, como que dejó de preocuparse tanto por la degradación de los neumáticos, pudo encontrar quizá también aire limpio, pero luego, si os fijáis, los tiempos se disparan. ¿Por qué se disparan? Pues por ese cilindro que no estaba funcionando, ese pistón de los 6 que tiene, uno no estaba funcionando, por lo tanto estaba corriendo con 5 hasta que finalmente se rompió. Pero sé que si os fijáis, los tiempos ya eran terribles. O sea, con estos ritmos no puedes aguantar. Estamos hablando que estaba haciendo
cuando empezó a apretar un poquito el ritmo, pues estaba 1.22.9, 1.22.8, casi 9, 1.23 bajo, más o menos por ahí, y de repente subió a 1.25.2, 1.26.0, es decir, casi 2 segundos de diferencia. Entonces no puedes aguantar 15 vueltas con 2 segundos más lento, porque evidentemente te iba a pasar todo el mundo, te ibas a salir de la zona de puntos y al final pues no iba a funcionar el asunto. Así que bueno, esas son las buenas noticias al menos para Alpine, que sigue siendo un equipo competitivo, sigue siendo el cuarto mejor equipo, McLaren un escaloncito por detrás, que la buena noticia es que Ricciardo se está más o menos encontrando, pero claro, el año que viene no va a estar en McLaren, entonces para McLaren tampoco es que sea una noticia especialmente buena, porque tampoco puede escalar mucho en el Mundial de pilotos Ricciardo, quizá 1 o 2 posiciones, pero como mucho. Así que bueno, estos son un poco las cosas tal y como están en la Fórmula 1. Ya sabéis que si queréis aprender más tanto de Fórmula 1 como de automovilismo, de mecánica, de reglajes, de telemetría, de estrategia de carrera, de todo lo que implique medianamente las carreras de coche, pues echar un vistazo a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos para aprender todo lo que queráis sobre automovilismo. Me podéis preguntar, podéis obtener certificado, descargar archivos de plantilla, de programa, todo este tipo de cosas. Así que echadle un vistazo, que por 15 euros al mes tenéis acceso a absolutamente todo, nunca habrá que pagar nada más por nada, así que echadle un vistazo que se puede aprovechar muy bien. Y nada, pues como digo, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por haberos quedado hasta el final, gracias especialmente por supuesto a los que ya están en Level Up Academy y nos vemos pronto.